con esta mesa, que se titula Panel sobre iniciativas de I+D+I en productos emergentes con enfoque de RST. Y bueno, un poco resumiendo la jornada de ayer, que estuvimos toda la mañana y toda la tarde, cuando iban hablando todos los ponentes, yo iba un poco viendo a nivel personal lo que estaban diciendo y realmente mi situación y cómo había avanzado esto. Todo el tema de la tecnología, ¿no? Cuando hablábamos de personas, que la tecnología era muy difícil, a veces que las personas entraran en ellas, que si no estabas metido en este círculo, pues muchas veces la tecnología te venía un poco de lejos. Pues la verdad que yo hace 6 años realmente, como decían, era una auténtica discapacitada digital o tecnológica. Yo venía del mundo de la universidad y entonces venía en otros ámbitos y la tecnología, nada más hablar, cuando me hablaban de tecnología era como, me bloqueaba y decía, eso es para personas muy listas y eso no entra en mi campo. Gracias a los 5 años de dirigir el Centro de Referencia de Discapacidad del INSERSO, pues realmente, bueno, pues entre Juan Carlos Ramiro y alguna persona más, a mí me dijeron, la tecnología, desde que entran por el centro, tiene que estar inmersa en este centro. Dije, bueno, pues manos a la obra y habrá que ponerse con ello. Total, que sí es verdad que desde esos 6 años, desde hace 6 años, yo no entiendo otra manera de trabajar y más con personas con diversidad funcional que no sea con la tecnología. Sobre todo porque he sido consciente y lo he visto en persona cómo la tecnología puede ayudar a mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas, en mi caso, que eran con grave discapacidad y grave dependencia. Es más, yo creo que al sitio donde voy, y ahora cuando he vuelto a la universidad, todos los trabajos fin de grado, trabajo fin de máster, todo lo que esté relacionado con este mundo, siempre obligo a que la tecnología de una manera o de otra esté involucrada, porque realmente creo en ella siempre y cuando, sin olvidar nunca el enfoque humano que yo creo que nunca lo debemos perder ni de vista. Y como bien decía una ponente, la ponente Adriana ayer también, que no nos tenemos que obnubilar, ¿no?, por la tecnología. Sí es verdad que cuando realmente ves los efectos que tiene con las personas con grave discapacidad, realmente no, es que ves que tiene que estar siempre presente. También, bueno, me ha encantado la frase que nos ha dado la Fundación de Tecnología Social de la economía del bien común, que muchas veces cuando hablas de todas estas cosas de la tecnología, nunca sabes cómo expresar en pocas palabras lo que esto supone, ¿no? Y yo creo que ayer, cuando se habló de la economía del bien común, yo creo que es la frase ideal para poder resumir lo que yo creo que muchos de nosotros sentimos. Así que sin más, hoy en esta mesa, bueno, tenemos a 3 ponentes que a mí me ha hecho mucha ilusión, porque cuando nosotros montábamos cursos de formación, pues don Ángel García Castillejo, pues montamos unas jornadas de tecnologías y cuando dijimos, sería un honor para nosotros que viniera pues el consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y le mandamos un correo, rápidamente nos contestó y me dijo que adelante, que allí estaba, ¿no? Para nosotros era un gran honor, y más cuando llegamos allí y vimos que una persona tan accesible, tan cercana, que nos explicaba las cosas que quizá para nosotros eran muy complejas de una forma tan fácil, y por eso el tenerle en esta mesa redonda conmigo, pues para mí es un gran placer. Y bueno, nos va a hablar un poquito, igual que ayer hablamos de todos los aspectos legislativos, él nos va a marcar un poco, bueno, la importancia de todas las medidas regulatorias que se están haciendo ahora mismo en todos los temas de accesibilidad en materia de audiovisuales, de telecomunicaciones, y cómo está un poco la situación actual. Así que sin más, Ángel. Muy bien. Pues muy buenos días, ¿se me oye bien? Sí, ¿no? Y bueno, en primer lugar, muchas gracias, ¿no?, a la Fundación, a los organizadores del evento, a Juan Carlos en concreto, que me tiró el lazo y bueno, inmediatamente me presté a ello. Y por lo tanto encantado de poder compartir, ¿no?, unos breves minutos, lo que dure esta mesa redonda, para hablar, en mi caso, no tanto de iniciativas en I+D+I, sino lo que a mí respecta, y ruego que lo comprendan, ¿no?, en mi papel de miembro del organismo regulador de las telecomunicaciones en España, voy a hablar de algo que sí que me parece realmente sugerente, y es la importancia de la regulación de las medidas legislativas en materia de accesibilidad para garantizar que precisamente servicios que tradicionalmente son ofrecidos al conjunto de la ciudadanía, en algunos casos que no resultan accesibles, puedan llegar a ser accesibles gracias, entre otras cosas, a la presión regulatoria, a las obligaciones impuestas en la ley, y que un regulador o el Ejecutivo
obliga a los operadores, ya sea de telecomunicaciones, ya sea del sector audiovisual, a prestar esos servicios de manera accesible. Y por lo tanto, a partir de ahí, la íntima relación que se da entre regulación, legislación y el I+D+I, el desarrollo tecnológico para garantizar la accesibilidad. Alguien, ¿no? No se lo tomen como un chivatazo, sino bueno, simplemente un pajarito, pues me ha comentado que precisamente mi amigo, don Juan Carlos Ramiro, ayer comentaba algo que es cierto, pero de lo que voy a discrepar parcialmente. Es cierto que disponemos de un marco jurídico, de un acervo normativo, de una doctrina importantísima, amplísima, no solo a nivel español, a nivel europeo, a nivel mundial. Ahí está la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas del año 2006, de diciembre de 2006, y ya ratificada por España, que es un magnífico, un excelente marco para garantizar la plena accesibilidad a todas las personas, a todos los servicios, al ejercicio efectivo de todos los derechos y libertades, no a nivel nacional, a nivel mundial, pero que en la práctica se queda en lo que son este tipo de textos normativos. En muchos casos son grandes declaraciones que muestran una muy buena voluntad por parte de los poderes públicos, pero que han de concretarse, han de detallarse y, en última instancia, y esa será la conclusión de mi exposición, debe de darse una dinámica o un escenario de imposición de obligaciones claras, concretas, equitativas para todos los operadores. En nuestro caso, me voy a centrar en operadores de telecomunicaciones y operadores del sector audiovisual, para garantizar que la accesibilidad sea realmente efectiva. Que efectivamente, perdonen la redundancia, los servicios sean accesibles para las personas con discapacidad. Bien, por lo tanto, como me parece que es un buen punto de arranque, la Convención de Naciones Unidas de 2006, decir que en el caso español la Convención es importante, es un hecho relevante a nivel global, a nivel mundial, pero es verdad que en el caso español esta Convención, y en lo que se refiere a los servicios de telecomunicaciones, audiovisual, de la sociedad de la información, tal como lo recoge su artículo 9, en muchos de sus aspectos, en muchos de sus extremos, ya se encontraba recogido tanto en la legislación española, en nuestra Ley General de Telecomunicaciones, en los Reales Decretos de Desarrollo, pero en cualquiera de los casos ha servido para dotarnos de un marco homogéneo a nivel global. Esta convención, como me imagino que ustedes saben, fue transpuesta, fue incorporada a la normativa, fue incorporada al marco jurídico español en el año 2011, con la Ley 26 del 2011, con la que conocemos como Ley de Adaptación de la normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si esto nos lo encontramos en el plano global, en el ámbito europeo, los dos hechos quizá más relevantes desde mi punto de vista son, por un lado, en este sentido, la Declaración de Riga, la Conferencia Ministerial de Riga del año 2006, en paralelo precisamente a la Convención de Naciones Unidas, y a posteriori ya la Comisión Europea, en una comunicación al Parlamento Europeo titulada o con el rubro, ¿no?, de hacia una sociedad de la información accesible, marca el camino de concreción de las obligaciones en materia de accesibilidad para todos los Estados miembros de la Unión Europea, que se terminan concretando en el compromiso de la comunicación Una Agenda Digital para Europa, que se aprobó en mayo del año 2010 por parte de la Comisión Europea. Con lo cual, es cierto que disponemos ya al día de hoy de un marco jurídico, tanto global como europeo, en el cual se inserta la normativa española, en la cual me voy a referir ya con detalle. Como decía, en el caso español, la Convención de Naciones Unidas, a pesar de ser un hecho jurídico relevante, en nuestro caso, agraciadamente, de alguna manera llega tarde. En España ya se habían dado pasos importantes en materia de accesibilidad, con una legislación muy precisa, que es verdad que en algunos casos una legislación en el más puro estilo de Romanones, ¿no?, cuando decía aquello, hagan ustedes las leyes, déjenme a mí los reglamentos. En el caso de la Liondau, como en otras leyes, es verdad que los reglamentos terminan siendo el elemento clave para concretar la voluntad del legislador, ¿no?, reflejada en una ley. Bien,
Y entonces ya en el año 2003, con la Ley 51/2003, en nuestro país se aprueba la que conocemos como la LIONDAU, ¿no? La Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con discapacidad, que en lo que a nosotros aquí hoy nos afecta es especialmente importante porque resulta de aplicación directa sus preceptos para los ámbitos de las telecomunicaciones y la sociedad de la información. La LIONDAU ya en el año 2003 encomendaba al Gobierno el promover la igualdad en el acceso y utilización de las tecnologías, los productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y los medios de comunicación social, y también, por ejemplo, obligaciones concretas en materia de lengua de signos, subtitulación, etc. Es derivado de estas obligaciones impuestas en la LIONDAU, en cumplimiento de este mandato, que ya en el año 2007 se aprueba la ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral. Esta ley de 2007, que inicialmente se planteaba, derivada del mandato de la LIONDAU, se centraba de forma prácticamente exclusiva en su fase de anteproyecto en lengua de signos. En la fase de elaboración de anteproyecto ya pasó no solo a regular las obligaciones, sobre todo de cara a las administraciones públicas, a los poderes públicos, en materia de lengua de signos para las personas sordas o sordociegas, sino que también se imponen también obligaciones en materia de subtitulación para personas sordas y otros medios de carácter tecnológico para garantizar a las personas sordas la accesibilidad, ¿no? Todo lo que se refiere a bucle magnético, por parte de las administraciones públicas, e incluso medidas para garantizar un uso correcto y adecuado, por ejemplo, del implante coclear, etc. Por lo tanto, la ley de 2007, que en muchas ocasiones pensamos o hablamos de ella únicamente como la ley de lengua de signos, es una ley comprensiva de todos los medios que garantizan la comunicación, la interfaz de las personas sordas con el resto de la sociedad y con la administración, tanto a través de lengua de signos, subtitulación para personas sordas y otros medios técnicos que garantizan o coadyuvan a esta interrelación. También en el año 2007, y ya en esta fase de desarrollo de la LIONDAU, y en concreción para los distintos ámbitos previstos por la LIONDAU para garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad, entre otros nos encontramos la ley 56/2007 de medidas de impulso de sociedad de la información, que extiende la obligación de accesibilidad a partir del 31 de diciembre de 2008 a las páginas de internet, a todas las empresas que presten servicios al público en general y en especial con trascendencia económica. Es aquí donde se concretan las obligaciones del Real Decreto 1494 de 2007, Real Decreto de Desarrollo de la LIONDAU en materia de acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías y productos y servicios de la sociedad de la información y a los medios de comunicación social. Por lo tanto, 2007 nos aparece como un año especialmente relevante, tanto por la perspectiva del desarrollo reglamentario de la LIONDAU, por un lado, en materia de servicios de la información y tecnologías de la información y la comunicación, y junto con ello, con la aprobación de esta ley de medidas de impulso de la sociedad de la información. Junto con ello, también nos encontramos la ley 34/2002, incluso anterior a la LIONDAU, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, que deberíamos de recordar que ya en su disposición adicional quinta estableció la obligación de accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada para las personas mayores de la información proporcionada por las administraciones públicas en sus páginas de internet, en sus páginas web. Bien, por lo tanto, tenemos ya un escenario que con la LIONDAU, el Reglamento de Desarrollo del 2007, la Ley de Comercio Electrónico de 2002 y la Ley de 2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, que nos garantizan desde una perspectiva legal la accesibilidad a las personas con discapacidad, o debieran de garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad a la sociedad de la información en nuestro país. Bien, centrándonos en el Real Decreto 1494 de 2007, que es especialmente relevante, decir que
este Real Decreto, junto con la Ley General de Telecomunicaciones del año 2003, genera todo un catálogo de obligaciones a los operadores de comunicaciones electrónicas, a los operadores de telecomunicaciones, que vienen a facilitar y a garantizar la accesibilidad efectiva de las personas con discapacidad a los servicios de telecomunicaciones, como son las obligaciones de ofrecimiento de guías telefónicas a través de Internet, los planes, el desarrollo de planes concretos para el despliegue de telefonía pública de pago accesible a las personas con discapacidad en el conjunto del territorio del Estado español, la garantía de los usuarios finales con algún tipo de discapacidad de poder acceder al servicio telefónico disponible al público, garantizar la existencia de una oferta suficiente y tecnológicamente actualizada de terminales especiales para las personas con discapacidad y proporcionar a los usuarios ciegos o con grave discapacidad visual programas de precios de acceso y uso de servicios incluidos en el servicio universal que permitan el acceso a los servicios de telecomunicaciones de forma efectiva. Estas previsiones de la Ley General de Telecomunicaciones de 2003 se reiteran en la Carta de Derechos de los Servicios de Comunicaciones Electrónicas, que se aprueba por Real Decreto en el año 2009, y, por tanto, este conjunto de normas, tanto de rango legal como de rango reglamentario, vendrían a garantizar la accesibilidad efectiva y, a partir de ahí, el desarrollo, gracias a la imposición de esas obligaciones concretas a los operadores de telecomunicaciones por un lado y a las administraciones públicas por otro, la accesibilidad de estos servicios al conjunto de los ciudadanos y, entre otros, a los colectivos, a las personas con discapacidad. Y ya en el plano audiovisual, para terminar, como un buen ejemplo de cómo, gracias a la legislación, a la regulación, gracias a la imposición de medidas concretas a los operadores, cómo ello provoca el desarrollo de la investigación, el desarrollo en el ámbito tecnológico para generar tecnologías accesibles, el cómo generar ámbitos de responsabilidad social en el ámbito de las empresas, en este caso de comunicación audiovisual, para garantizar la accesibilidad de sus contenidos, de los contenidos audiovisuales. Con la Ley General de la Comunicación Audiovisual, con la Ley 7 de 2010, nos encontramos con la imposición, en su texto articulado, de una obligación genérica de articular medidas para garantizar la audiodescripción para personas ciegas, la subtitulación para personas sordas y la lengua de signos en los contenidos audiovisuales, y en su disposición transitoria quinta es donde nos encontramos la imposición concreta de obligaciones para los operadores de televisión privada y para los operadores públicos de los porcentajes y las horas obligatorias de subtitulación o audiodescripción para personas ciegas o de lengua de signos. Esto ha provocado y ha generado, gracias a la imposición de estas medidas, el que efectivamente los servicios audiovisuales en España, tanto de cobertura estatal como de cobertura autonómica, tanto por operadores privados como por operadores públicos, con un incremento del nivel de obligaciones a los operadores públicos, a Radio Televisión Española y a las televisiones públicas autonómicas, el que estos servicios sean realmente accesibles, al menos en las horas y porcentajes impuestos por esta ley. Para terminar, decir que en el caso de los servicios audiovisuales, estas obligaciones probablemente se quedaron cortas, sobre todo en todo lo que se refiere al ámbito de la televisión de pago, y a partir de ahí la no obligación de subtitulación, audiodescripción o lengua de signos en los contenidos difundidos a través de plataformas de televisión de pago, con lo que ello supone de cierre de barrera en el caso de los descodificadores para televisión de pago para la prestación de este tipo de servicios, y el que en muchos casos contenidos que llegaron a ser accesibles para el ámbito de la televisión en abierto, cuando son redifundidos en plataformas de televisión de pago, ese nivel de accesibilidad termina desapareciendo. Yo creo que son algunos de los retos que quedan pendientes, que esperemos que en el futuro se terminen resolviendo, pero en cualquiera de los casos el nivel de accesibilidad todavía sigue siendo no todo lo suficiente, que debiera, y por lo tanto, en principio,
el principio de igualdad recogido en nuestro texto constitucional todavía tiene algunas de las lagunas que el legislador, bajo la presión regulatoria, los reguladores, junto con los colectivos, ¿no?, de personas con discapacidad, deben de seguir trabajando y desarrollando para garantizar que la igualdad sea efectiva en todos los ámbitos, y en concreto en el ámbito de las telecomunicaciones y el sector audiovisual. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que nos ha quedado patente la extensión que hay en todo el tema legislativo. Y seguramente una duda que me surge a mí, que le surgirá a mucha gente, y que después en el tiempo de debate quizás podamos preguntar, es si realmente existe luego un organismo o alguien que esté regulando, controlando que todo lo que hay aquí realmente se esté llevando a cabo, o simplemente queda en el papel y no hay más. Pero eso para las preguntas. Bueno, bienvenida Fátima. Se ha incorporado a la mesa. Y bueno, pues yo creo que Fátima nos va a hablar un poco sobre diferentes formas de entender la tecnología, las diferencias de unos y otros. Realmente cuando nosotros oímos tecnología, pues tanto podemos pensar qué difícil, qué complicado, como qué costoso es y que no puede ser asequible. Yo creo que Fátima nos va a demostrar que no es así. Y bueno, tenemos 10 minutos. Buenos días a todos. Perdón por el pequeño retraso, pero veo que empezó todo el mundo sin mí y sin ningún problema. Bueno, me llamo Fátima García y dirijo un centro de educación especial casi en la esquinita de España, en Santiago de Compostela. Y junto con mi compañero Enrique Costa Montenegro, que está al fondo de la sala, que es profesor de una escuela como esta, de telecomunicaciones, concretamente en Vigo, tenemos un proyecto para la elaboración de soluciones de accesibilidad basadas en dispositivos móviles, fundamentalmente de comunicación alternativa y aumentativa. Empezamos este proyecto por un problema real y patente en nuestro centro, y era que algunos de nuestros chavales, porque nuestro centro originariamente era un centro específico para personas sordas, con lo cual teníamos resuelto más o menos el tema con Signar, etcétera, etcétera, pero derivó a un centro de educación especial típico que se atiende a todo tipo de discapacidades, y nos encontramos con que algunos de nuestros chavales necesitaban sistemas alternativos o aumentativos de comunicación basados en comunicadores. Empezamos a brujulear en el mercado y, claro, los precios que nos encontramos eran absolutamente desorbitados para la capacidad que tenía nuestro centro de abordar ese coste, y desde luego para las familias. Además nos parecía en un momento determinado que como que no tenía mucho sentido, o sea, nos llegamos a encontrar cosas como comunicadores que podían pregrabar 4 mensajes y que nos costaban 600 euros, lo que supone pues 100 y pico euros por mensaje que diga el niño. Casi mejor que no hable mucho, porque como hable mucho es que se nos acaba el presupuesto del centro. Entonces, esto con el sistema actual tecnológico pues nos parecía una barbaridad. Es decir, será muy resistente, se caerá al suelo y resistirá lo que quieras, pero son 4 mensajes. Es decir, que ¿a dónde vamos? Si no, ya casi prácticamente con un gesto y poco más lo apaño. Entonces, viendo que la tecnología sí que va así, estábamos hablando en un momento en el que los tablet PCs todavía basados en Windows, aquellos que se le daba la vuelta, que eran muy pesados y tal, pero que ya estaban por ahí, empezamos a brujulear en Galicia a ver quién nos podía echar una mano, porque esto parecía como que no era muy difícil de programar, ¿no? De entrada, los pedagogos lo vemos todo fácil. Yo soy maestra y pedagoga, entonces para nosotros esto es fácil, esto son 2 líneas de código y ya se acaba. Luego te encuentras con la cruda realidad, con que no es así, con que son más de 2 líneas, con que tiene una serie de problemas. Pero bueno, la verdad es que la respuesta fue inmediata por parte de la Escuela de Telecomunicaciones, y empezamos a programar comunicadores basados en tablets para Windows. No estaba mi compañero aquí, que estaba otro compañero en Teleco, pero a raíz del segundo proyecto estaba surgiendo Android, era un sistema operativo al alza, y vimos que podía ser una oportunidad de llevar el comunicador en el móvil. Es cierto que un móvil, un tablet, tiene la capacidad de cálculo que no tiene ningún comunicador moderno, y empezamos a pasar los dispositivos a tablet. La verdad es que con la intencionalidad centrada en un colectivo muy concreto, que era el de personas con parálisis cerebral, con una discapacidad física importante. Por ahí empezamos. Pronto nos dimos cuenta que realmente había muchas más posibilidades. ¿Y por qué nos dimos cuenta de esto? Bueno, pues porque los tablets y los móviles están en todas partes. El coste que tienen no es elevado. Y entonces un montón de familias que dejaba de lado la posibilidad de tener un comunicador para sus hijos, de pronto
se animaban a tenerlo. ¿Pero por qué se animaban a tenerlo? Porque nuestras aplicaciones, siempre lo decimos, funcionan en Android 2.1 o superior. Yo reto a alguien en la sala que encuentre algo que lleve menos que Android 2.1 en este momento. Es básicamente imposible. Con lo cual, funcionan en el tablet o el móvil más barato que nos podamos encontrar en el mercado. Los tablets que estamos utilizando en mi centro, en este momento estamos utilizando comunicadores en mi centro con 7 niños. Los tablets que tienen nuestros alumnos son tablets de 100 euros. De 600 euros 4 mensajes a virtualmente infinitos mensajes por 100 euros, la diferencia es muy significativa. Y es muy duro y es muy triste decirlo, pero es absolutamente cierto. La accesibilidad no solo está en el software que metamos ahí dentro, sino en el coste de acceder a estos dispositivos. Si somos capaces de utilizar dispositivos de uso común para nuestros alumnos, para nuestros usuarios, que sean baratos, de repente el uso se generaliza. Y se generaliza de un modo radical, porque además nosotros le ofrecemos a las familias disponer nosotros del tablet para los alumnos, pero todas las familias deciden que por el coste que tiene esto, pues básicamente que lo van a intentar. Esto nos abrió muchísimo los ojos al respecto de cómo realmente no es que hubiera un rechazo a utilizar tecnología, sino que el rechazo era una tecnología muy cara y de dudosa efectividad. Quiero decir, un comunicador no sabes si funciona hasta que lo pruebas. Pero si probarlo son 3.000 euros, pues igual no lo pruebas. Pero si son 100, pues seguramente le damos un intentillo. Y a partir de ahí empezamos a trabajar ya solo con dispositivos de... Yo odio la palabra bajo coste, porque bajo coste supone que cuando decimos bajo coste como que hay un coste alto. Y la implicación siempre es por negativa, que lo de bajo coste es como menor, como un apaño, como... Lo que no es cierto. Son dispositivos de coste de mercado, de un coste justo, es decir, cuestan lo que cuestan porque muchos de nosotros los compramos. Y estoy segura que Sony o BQ o Samsung no pierden dinero cuando venden una tablet o cuando venden un móvil al precio al que lo venden. Sencillamente lo venden a ese precio porque es el precio de mercado. Entonces, si utilizamos dispositivos que tienen una difusión más o menos amplia y que tienen un coste razonable, las familias y los usuarios acceden a ellos. En esa línea, en este momento, por ejemplo, estamos trabajando con controlar nuestras aplicaciones con BCI. Después nos vamos a poner fuera en una mesita y vamos a intentar enseñar lo que estamos haciendo. Los cascos de BCI, de interfaz cerebro-máquina, parecen muy de ciencia ficción, pero es cierto que ya hay cascos en el mercado, el que tenemos nosotros ahí, lo pueden ver después, cuesta 150 euros, cambio del dólar arriba o abajo. Y estamos hablando de un dispositivo que permite controlar un tablet y una aplicación de comunicación por el mero parpadeo, sin tocar el tablet, para nada, sin tocar el teléfono. Es una cosa que permite a personas con gran discapacidad motórica acceder a comunicadores de un modo económico, sencillo, fácil. Estamos trabajando con Leapmotion, que es un dispositivo muy parecido a Kinect, solo que Kinect te reconoce, digamos, de frente, y esto es una cajita así, lo pueden ver después, que yo muevo las manos encima y reconoce el movimiento de las manos para controlar el ordenador. También es un dispositivo muy baratito, nosotros tenemos uno de desarrollo, pero va a salir ahora en breve al mercado de venta general. Estamos hablando de 80 euros, no estamos hablando de más. La diferencia es que mientras una persona con discapacidad física tiene que hacer un movimiento muy pequeño para manejar un trackpad, en un espacio tridimensional con mucho rango de alcance, puede hacer movimientos mucho más groseros, mucho más amplios, y controlar el ordenador. Eso nos permite un nivel de accesibilidad de las aplicaciones muy importante. Pero siempre estamos hablando de dispositivos de un coste muy bajo, en torno a los 100 euros, 150 euros, lo que facilita primero los diferentes intentos de encontrar el modo adecuado de acceder al ordenador, y después que nosotros también hagamos bastante investigación que nos permite explorar diferentes caminos. Y es accesibilidad para todos. Somos un proyecto con financiación cero en este momento y siempre, la verdad, que no hemos tenido financiación nunca. Con lo cual, tampoco, si el dispositivo fuera muy caro, tampoco nosotros mismos podríamos probarlo. Entonces, realmente, nosotros creemos que ahí está el camino. Yo lo que quería esta mañana, sencillamente, era sembrar esta semillita de la reflexión de hay tecnología suficiente, o sea, ¿por qué siempre que tratamos de abordar un problema de accesibilidad tratamos de crear algo nuevo? ¿Por qué inventamos de nuevo la rueda y no miramos a la tecnología aquí disponible en el mercado
que está disponible para todos. El BCI que tenemos fuera es un BCI que está pensado para jugar, ¿vale? Para que la gente juegue, y de hecho tenemos juegos en el ordenador para jugar con un BCI. ¿Por qué no miramos a la tecnología que ya hay disponible y vemos cómo esa tecnología nos puede servir en vez de reinventar la rueda y buscar soluciones que van a ser más caras, más complicadas, que nos van a dar mucho más trabajo, que no son directamente aplicables y que van a suponer un hándicap para las familias? Y una última reflexión para terminar, solo nada. A mí me gustaría que todos reflexionáramos si es más integrador, si es más normalizador ver a un niño con un comunicador, como este que decía yo, de 4 mensajes, gris, que dice ortopedia a 3 kilómetros, o ver a un niño con un tablet, como todos sus compañeros, manejando un comunicador. ¿Qué niño estará más integrado en el aula? Porque la accesibilidad también nos entra por los ojos. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo, y yo creo que la reflexión ha llegado a todos. Y vamos, yo lo comparto totalmente contigo, porque si es verdad que cuando la tecnología llega, la usas, ves realmente efectos, es que ya te das cuenta y te mejora tu calidad de vida y la autonomía, pues te enganchas a ella. Y más en estas tecnologías, que hoy en día existe mucha tecnología de corte justo, como muy bien dices, y que podemos acceder. Muchísimas gracias. Luego, si eso, ya nos pondrás algún ejemplo en concreto. Y para terminar, bueno, os voy a presentar a Jorge Palomero. Yo os conocí hace año y medio, más o menos, y quizá lo que más me impactó de ellos fueron las ganas de hacer las cosas bien, de ver todas las cosas que se podían hacer y que realmente se podían hacer. No era un sueño, algo utópico, sino que en verdad se podían hacer muchas más cosas de lo que hoy en día se estaba haciendo. Ayer, cuando estuvimos en la charla de Juan Luis Quinoces de Gezentag, nos hablaba de las ciudades inteligentes, y sí es verdad que una persona preguntó que qué pasaba pues, con esos entornos que hay alrededor de las ciudades, por ejemplo los parques, ¿no? Que si quedaban fuera de toda esa normativa que estábamos hablando de las ciudades inteligentes y de esos proyectos que estaban existiendo. Bueno, pues hoy tenemos un caso en concreto donde Jorge sí que nos va a hablar de cómo favorecer la accesibilidad en esos parques infantiles, cómo conseguirlo, donde nos va a explicar ejemplos concretos donde sí se está haciendo, y sobre todo nos va a dar como opciones de cómo se podría hacer mejor y qué posibilidades habría para que esos parques, además de accesibles, fueran totalmente integradores e inclusivos para los niños. Jorge, cuando quieras. No sé si se podría proyectar. No sé si hay... Para proyectar, Juan Carlos, ponemos... Sí, Juan. Está puesto, sí, Está. solamente el proyector que parece que no está. Para proyectar en el cañón. Espérate, no es el... Hoy lo tenemos un poco complicado para proyectar. Si es posible, bien, y si no, os lo cuento directamente. Lo único que las imágenes podían completar un poco la comunicación también. En todo caso, mientras llega o no la proyección, sí que os puedo ir contando un poco de qué parte esta investigación. Bueno, para empezar nos dimos cuenta que los parques infantiles eran los primeros lugares que encontramos olvidados desde el punto de vista de la accesibilidad. Hicimos una investigación basada en un trabajo universitario para ver un poco cuál era la realidad, y la realidad es que no hay ninguna normativa ni regulación de cómo tiene que ser accesible un parque infantil. No solo no la hay, ya tenemos esta realidad. He perdido un poco el hilo, perdón. Bueno, nos hacía ver que era un reto pendiente, porque solamente ahora mismo hay normativa respecto a la seguridad de los parques infantiles, hay unas normas ISO de AENOR, y aunque no son de obligado cumplimiento, sí que la mayor parte de los municipios y de los instaladores de parques infantiles se rigen por ellas, y de hecho se certifican en seguridad. También vimos que al no haber unos criterios específicos para la accesibilidad a los parques infantiles, los técnicos municipales y los colectivos no sabían a qué atenerse en la instalación de estos parques, y que sin embargo sí que eran como una necesidad muy concreta para que los niños jugaran juntos independientemente de sus capacidades y crear así espacios inclusivos. Así que hicimos una investigación en la que incluimos una encuesta para los usuarios. Hicimos una encuesta en centros de atención temprana, en colegios de educación especial y en asociaciones de padres de niños con discapacidad. Y de ahí fuimos deduciendo, primero, cómo percibían la discapacidad los propios padres de los niños. Vimos que las discapacidades no estaban solas, el 75% contaban con más de un tipo de discapacidad, siempre con la percepción que los padres daban en la encuesta. De ahí descubrimos cuáles eran los juegos más valorados, más usados, más difíciles de utilizar.
les proponíamos a los padres unas soluciones que ellos tenían que valorar y les permitíamos que nos dieran unas soluciones propias. De ahí, bueno, fuimos descubriendo un poco cuáles podrían ser los criterios de accesibilidad de los parques infantiles, y una de las cosas más específicas que descubrimos, y que nos sirve un poco de ejemplo ahora, es que a pesar de que la normativa de seguridad permite 3 tipos de pavimentos, el caucho, la arena y la grava, solamente el caucho era posiblemente utilizado por el 100% de los usuarios, de los encuestados. La arena solamente la podían utilizar cerca de un 50% y la grava solamente el 30%. De ahí deducíamos directamente que el caucho era el único pavimento que realmente podríamos considerar como accesible. Aparte, en esta investigación descubrimos los principios que debían regir un poco las futuras normas sobre cómo es la accesibilidad de los parques infantiles. Para empezar, el parque infantil tiene que ser accesible, pero también tiene que ser seguro. Y casi todas las soluciones que veíamos de accesibilidad iban en favor de la seguridad. Porque los niños que tienen, por ejemplo, una necesidad especial a la hora de utilizar un asiento de un columpio, lo que requieren es de respaldos o de arneses que siempre van a ir del lado de la seguridad para el resto de los usuarios. Aparte, esto era un objetivo social inclusivo y además tenía como un componente didáctico muy importante. Si los niños juegan juntos, van a aprender la diferencia y van a aprender lo variado de la sociedad, y no van a llegar, como muchos de nosotros, a una etapa adulta sin haber tenido ningún contacto con la diferencia. Por otra parte, también es un acto responsable. Los municipios y los colectivos sí que están muy interesados en instalar estos parques infantiles, pero la falta de criterios hace que no sepan un poco por dónde tirar. Por otra parte, estos parques, al no estar regulados ni ser obligatorios para su instalación, aceptan también la participación de empresas privadas, que además pueden incluir la participación en estos proyectos como parte de su responsabilidad social corporativa. Pasando ya un poco a la parte como más tecnológica de la investigación, los juegos infantiles normalmente están basados en movimientos mecánicos, pero ya hay en el mercado algún tipo de tecnología incorporada en estos juegos. Bueno, aparte de que ya tenemos paneles informativos accesibles, juegos sonoros, lo que más relacionado está con la tecnología en este momento es que ya hay sensores de posición y movimiento que permiten juegos visuales y sonoros en los parques. Estos ya existen y están instalados cerca nuestro. Además, algunas compañías, para proponer el juego a niños de mayor edad, adolescentes, han creado unas tecnologías con sensores y una programación que permite el juego en equipo, monitorizando cuál es el paso por diferentes actividades y, de hecho, permitiendo la competición entre equipos. Esto ya existe. Pero lo que no existe son otras tecnologías que serían posibles y muy fácilmente aplicables. Para empezar, una vez que tuviéramos unos requisitos de accesibilidad, sería muy fácil incluir la localización de los parques infantiles accesibles en dispositivos de aplicaciones móviles como, pues, por ejemplo, Accessibility de Fambacocenfe, en el que no solamente estén integradas las plazas de aparcamiento y otros servicios, sino los parques que fueran accesibles según ciertos criterios. Por otra parte, en nuestra investigación clasificamos los juegos en 3 grados que nos he enseñado previamente, que son juegos absolutamente inaccesibles, juegos que son de integración y que permiten el juego común de todo tipo de niños, y luego hay un tercer tipo de elementos de juego que son muy específicos para niños con algún tipo de discapacidad, como por ejemplo estos que veis en la imagen, que directamente permiten el acceso a sillas de ruedas. En este caso, estos juegos tendrían una aplicación tecnológica muy fácil, que sería la motorización, para permitir que los niños que no tienen capacidad de impulsarse en el movimiento de estos juegos estuvieran ayudados con estas tecnologías, que por cierto también podrían desarrollarse para la detección de situaciones peligrosas, paradas, que de nuevo irían del lado de la seguridad. Y bueno, simplemente también apunto a que hay una cierta tecnología de control climático, de sombreamiento, de regulación de la temperatura, que existe en otro tipo de espacios libres y que podría ser aplicado también a los parques infantiles. Después, como habíamos visto que sí que existen unos juegos con sensores en el espacio del parque infantil, llevarlo a los paneles de juego individualizado sería otra aplicación muy fácil y muy directa. En cuanto a los pavimentos, como vimos, los pavimentos de caucho son los únicos que tienen unos ciertos criterios de accesibilidad y han tenido un avance estupendo. Han pasado de ser unas losetas grises alrededor de un juego a convertirse en toda una posibilidad de diseño en el parque infantil. Hasta ahora solamente se están utilizando para fines estéticos, como veis, ¿no? Sin embargo, ya está ayudando a enterrar debajo de estos pavimentos los sensores que permiten los juegos interactivos. Y la aplicación directa e inmediata sería
aplicar este diseño a la percepción de áreas y de lugares para que las personas, los niños con baja visión o con otro tipo de discapacidad, reconozcan mucho más el lugar en el que se encuentran los diferentes juegos. Aparte, también sería interesante estudiarlo desde el punto de vista de los encaminamientos en los parques infantiles. Otra cierta tecnología existente en el mercado es la de rehabilitación, que de momento se utiliza solamente para el tema deportivo, y que pasarla a los parques infantiles sería muy bueno y muy importante para niños con discapacidad. Y después, es un tema que tenemos abierto, es la inclusión de referencias en los juegos infantiles. Todos conocemos los elementos de juego en los parques infantiles, suelen tener un movimiento y nada más. Sin embargo, aplicarles referencias sonoras, visuales o de posición con tecnologías de bajo coste, o bueno, muy fácilmente estudiables, coste justo, que todos podemos llegar a percibir, ¿no? como fáciles, ¿no? Como puede ser un móvil o puede ser un palo de agua que produce sonidos por el simple movimiento. Serían innovaciones muy interesantes a la hora de aplicarlas en los juegos infantiles, porque lo que sí que hemos descubierto también es que los parques infantiles que tienen criterios de accesibilidad al lado de los que no lo tienen son más interesantes para todo tipo de niños. Sabemos de un ejemplo en el que hay dos parques infantiles, uno pegado al otro, y el que tiene criterios de accesibilidad está lleno porque propone juegos mucho más interactivos y más interesantes. Este tipo de aplicaciones harían, de nuevo, diferenciar productos en un mercado hacia algo mucho más atractivo para todos. Así que esto es todo. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante, la verdad. Bueno, con todo esto terminamos las intervenciones desde la mesa y abrimos una ronda de preguntas y de debate, que aunque es por la mañana no es la primera hora y estamos un poco dormidos todavía, yo creo que se han dicho cosas muy interesantes y seguramente querréis comentar algo. Sí. Hola, buenos días. Nada, felicitaros por la mesa en primer lugar y en segundo lugar quería hacerle una pregunta a Jorge en cuanto a los parques infantiles. Una sugerencia, por ejemplo, madres o padres con deficiencia visual o ciegos, porque es una persona ciega. Entonces, pues a ver si habéis pensado en alguna aplicación o en algo, pues por ejemplo, si el niño que vea tiene algún problema, pues se aparta, se escapa del parque, pues que tenga un mensaje al padre ciego, o si hay algún problema, si le pasa algo, o si se escapa, nada, pues esa era mi duda. Gracias. Pues no habíamos pensado en ello, pero es verdad que el parque lo que sí que tiene por normativa de seguridad es un control de entrada. Cuando me refiero a eso no es ningún tipo de torniquete, sino como que la entrada esté en un sitio específico y que tenga un panel informativo sobre los elementos que se encuentran en el parque, los teléfonos de seguridad en caso de emergencia. En ese sentido sí que sería fácilmente aplicable este tipo de condición, y que además con las tecnologías de los móviles pues seguramente se podría crear algún tipo de aplicación y algún tipo de sensor. Ahí entraríamos quizá un poco en conflicto con el tema como de control personal, ¿no? Estos mismos padres con discapacidad visual podrían tener ese mismo control con sus hijos dentro o fuera del parque. Pero bueno, el parque es verdad que podría ser un recinto en el que aplicar esa tecnología. Muy bien. ¿Más preguntas? Juan Carlos. Gracias. Yo quería hacer una pregunta, o más bien una reflexión con Ángel, porque juntos hemos trabajado en mucho, nos hemos partido la cara en muchos sitios, de muchos frentes, y creo que hemos conseguido pequeñas cosas pero importantes, ¿no? Pero a mí me sigue preocupando dos o tres aspectos de lo que ocurre por lo menos en nuestro país. Es extendible a Europa, pero esencialmente a nuestro país. Principalmente, yo creo que efectivamente tenemos una legislación y un desarrollo normativo bastante garantista y bastante fuerte, de hecho de lo mejor en Europa, no solo en tecnología, sino en infraestructuras, en vivienda. Pero yo sigo encontrando un gran problema aquí en España. Por un lado, el desconocimiento ciudadano, que para mí es flagrante y donde creo que el movimiento asociativo debe hacer un papel mucho más fuerte. La administración no puede estar haciendo campañas publicitarias continuamente. Por otro lado, evidentemente, creo que en nuestro sistema garante de derechos adolece de una lentitud que muchas veces tira por tierra el buen desarrollo de los derechos que han quedado plasmados, escritos y publicados en el boletín oficial luego del Estado, ¿no? Y por otro lado, muchos de los derechos
que quedan registrados y que están publicados, insisto, en los boletines oficiales, tienen efectividad mientras hay dinero. Es decir, están demasiado vinculados a la economía y cuando no hay dinero, esos derechos se difuminan. No tiene nada que ver con la tecnología, o sí, lateralmente, pero un ejemplo lo estamos viendo en la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Mientras hay dinero, el derecho existe, mientras no hay dinero, pues el derecho se difumina. Pero esto también pasa con el subtitulado y pasa con otros elementos de accesibilidad que ya tocan directamente a la tecnología. Gracias. Bien, pues lo voy a ligar con esa pregunta que planteabas, ¿no? Al final de mi intervención. La regulación, ¿quién es el regulador, ¿no? ¿Quién es el responsable de que estas normas se terminen cumpliendo, ¿no? Esas que ya existen, ¿no? Por un lado, Ramiro plantea el tema del desconocimiento ciudadano. Aquí yo creo que hay un fantástico ejemplo, por ejemplo, con el caso de todo lo que se refiere, pongo por ejemplo, todo lo que se refiere a contenidos infantiles y televisión, ¿no? Como una medida de carácter transitorio, provisional, porque se carecía de una legislación audiovisual general en aquel momento, hablo del año 2004-2005, en el año 2004 se empezó a gestar y en 2005 se aprobó un código de autorregulación de contenidos televisivos e infancia. Un código que además fue pionero, entre otras cosas, porque consiguió elaborar un catálogo por edades de qué era adecuado o no en función de las franjas de edad. Fíjense que hasta ese momento, esto para mí fue una sorpresa, la calificación de las películas de exhibición en sala cinematográfica, esto de recomendado para mayores de 18 años, recomendado para mayores de 13, autorizado para todos los públicos, el criterio de calificación era por grupos de espectadores, grupos de personas voluntarias que van al ICA, ven la película y en función de lo que ven dicen, pues esto es accesible para, sería recomendable para todos los públicos o para mayores de 18 años. Luego les cuento si es una anécdota que me resultó gracioso porque dices, entonces las películas pornográficas las tienen que ver también estos grupos de espectadores, de voluntarios. Dice, sí, dice, y además las tienen que ver enteras. Digo, ¿cómo que enteras? Dice, sí, porque aparte de constatar que es una película X, y por lo tanto única y exclusivamente para mayores de 18 años, tienen que verificar que no aparecen menores en la película. Y dice, y esto por ejemplo en las películas pornográficas orientales es un problema. Dice, porque si se detecta que hay menores, hay que ponerlo inmediatamente en conocimiento de la policía, ¿no? De la autoridad judicial y de la policía. Bien, pues no había criterios objetivos de calificación. Bueno, pues este código de autorregulación de contenidos televisivos de infancia se desarrolla, se aprueba, incluso la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010 asume este código en su seno, algo realmente novedoso desde el punto de vista de la doctrina legislativa, ¿no? De cómo una ley asume un código de autorregulación en el propio texto legislativo. Pero bueno, dicho eso, ¿qué ocurre? Que nadie conoce este código. Nadie lo conoce. Y una de mis obsesiones, permítanme que hable en primera persona singular, es que si algo no se conoce, no se utiliza. Y las televisiones privadas, especialmente, siempre se han negado a difundir la existencia del código a través de la propia televisión, que sería lo lógico. El que periódicamente apareciera un spot que dijera y usted dispone de una herramienta de denuncia si considera que hay un incumplimiento de este código a través de tal, en la web tal, o a través de una llamada telefónica, etc. Tenemos una herramienta fantástica, pero que es desconocida y ocultada por algunos de forma sistemática, ¿no? Por lo tanto, el conocimiento es clave. El conocimiento es clave. Y en el caso ya de la accesibilidad, por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones, de los servicios de comunicaciones electrónicas y en el audiovisual, nos encontramos con el mismo escenario. O sea, nos encontramos con problemáticas, por ejemplo, una problemática que sistemáticamente se encuentra en el CESIA, el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, y que se está intentando resolver, es las deficiencias a la hora de la señalización de programas accesibles. Si ese programa tiene audiodescripción para personas ciegas, si ese programa está subtitulado o si tiene lengua de signos. Es fundamental el que la señalización y la difusión, la publicidad, en este caso del contenido accesible, pues sea conocida, porque si no,
nos encontramos con que hay una barrera por desconocimiento. Luego, la lentitud. Bueno, la Liondau del año 2003, los Reales Decretos del 2007, 4 años prácticamente de demora en el desarrollo reglamentario para intentar empezar a intentar que sea realmente aplicable la norma, ¿no? La buena voluntad reflejada en la Liondau. Y luego los recursos, efectivamente. Lo que es inaceptable en un Estado social y democrático de derecho como es el español, es inaceptable que el ejercicio efectivo de los derechos dependa de una situación económica. Los derechos debieran de estar garantizados en cualquiera de los casos, como una prioridad absoluta, porque sin el ejercicio de los derechos y libertades que reconoce nuestra Constitución, nos encontramos con que bueno, pues el resto de la actividad del país bueno, está puesta en cuestión, ¿no? Por lo tanto, algo que realmente habría que intentar solucionar y donde hay una especial responsabilidad política por parte de los distintos gobiernos, ¿no? Y hablo de gobiernos de ámbito estatal, ámbitos autonómicos, incluso locales. Y termino con la precisión del regulador. En España padecemos por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones disponemos de un regulador, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que se crea en el año 1996. Un regulador del sector de las telecomunicaciones que nunca ha tenido competencias en materia de consumidores y usuarios, porque las competencias en materia de consumidores y usuarios están en manos de la Administración Central, en manos del Gobierno. Cada cual que juzgue cuál es el resultado efectivo de que por un lado haya un regulador independiente con competencias en materia de mercados mayoristas, de relaciones entre los operadores de telecomunicaciones, pero que carece del eslabón básico de la cadena de valor, que son los usuarios, ¿no? Cuando además nosotros regulamos en beneficio, o el leitmotiv de nuestra regulación es que la regulación sea en beneficio de los usuarios, ¿no? Y luego, en el caso del audiovisual, la situación es aún más grave. Somos el único país, somos el único Estado miembro de la Unión Europea, de los 27 miembros de la Unión Europea, que carecemos de una autoridad audiovisual independiente. Y que, por lo tanto, las obligaciones de accesibilidad, en este caso, a los servicios audiovisuales, hoy, donde se encuentran ubicadas, es en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Yo muchas veces cuando un extranjero me pregunta ¿quién es la autoridad audiovisual en España? Porque la autoridad audiovisual existe. Digo, pues mira, es una subdirección general, en una Secretaría de Estado, en el Ministerio de Industria, Turismo y Energía, Energía y Turismo, del Gobierno de España. Esa es la autoridad audiovisual hoy. Y siempre hemos reclamado el que primero se creara esta autoridad audiovisual, que la creó la Ley General de Comunicación Audiovisual en el 2010. Siempre hemos planteado el que hubiera una perspectiva convergente entre las telecomunicaciones y el audiovisual. Al día de hoy se ha seguido sin constituir este Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, no se ha constituido, y el futuro es que los actuales reguladores independientes todos vamos a desaparecer de aquí al verano, previsiblemente, y con una nueva ley que está impulsando el Gobierno se creará un nuevo superorganismo, un macroorganismo regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que, bueno, en su seno va a regular energía, transporte aéreo, transporte ferroviario, sector postal, telecomunicaciones, sector audiovisual y la competencia. Ya veremos el invento cómo sale, pero yo ya les adelanto, ¿no? Esto es lo que da hablar en la universidad y ejercer la libertad de cátedra, ¿no? Que mucha abarca, poco aprieta. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Raúl González y soy el responsable de innovación de Iberia, líneas aéreas hasta ayer españolas. Vamos a ver, el tema de la tecnología social aplicada al transporte aéreo es algo que me atrae desde hace más de una década. Iberia ha comenzado a hablar con colectivos de sordos y ciegos a principios de los años 90 y, bueno, personalmente me llevé una decepción al ver que compañías como la ONCE, más que intentar resolver el problema de los discapacitados, lo que intentaba era vendernos tecnología, o sea, intentar hacer negocio con esto. Iberia, obviamente, el porcentaje de pasajeros con discapacidad que transporta es minúsculo comparado con el resto del pasaje, pero sí somos sensibles a ello.
En cualquier caso, si quieres luego te doy mis datos, los datos del Centro de la Ciudad de Tecnología, y a través de ellos podemos entrar en contacto con nosotros, con CESIA, con Nuria y con otros expertos y entidades que, además de ONCE y Fundación ONCE, que insisto, no desdigo su buen hacer, pero me reitero en la complejidad y en la dificultad de acceso hacia ellos, ¿no? Bueno, yo quería comentar precisamente esta imagen que muestro aquí, es la auditoría hecha a Iberia por nosotros, que somos una ONG y una entidad sin ánimo de lucro, hace ya un año, con lo cual, bueno, algún lapsus de información interna hay en la compañía, porque ya hemos elaborado precisamente para presentar en IATA el cuadro completo de las señalética que requiere en este caso una RDES 20 para ser útil y cómodo para personas con baja visión o ceguera absoluta. Entonces, bueno, luego comentaremos un poquito y le pongo al día de este tema en lo que ya hemos hecho con Iberia a través del departamento que lleva Luis Díaz Güell de comunicación, que es con quien hicimos la auditoría y con todo el departamento de prensa hace ya aproximadamente un año. Y precisamente la pena de esto es que entre las absurdas, bueno, me da pena porque no he podido contestar al señor de la CTM que se ha marchado, entre las múltiples absurdeces, aparte de ese código que ha mencionado él de ética, vamos a decir, ¿no?, que impide que en horario infantil estemos viendo basura a todas horas, yo que soy padre de 3 hijos lo sé perfectamente, o que anuncien películas rayando la pornografía en horario infantil porque las van a emitir 4 horas después a las 11, o que te pongan Blancanieves y los 7 enanitos a la 1 de la madrugada. Todas esas cosas se conocen, no es que no se conozcan, es que no se cumplen. O sea, no es ya el conocimiento, da igual que la compañía, la emisora, la televisión X conozca o no ese código o lo difunda, es que cumpla con ese código, que para eso cogieron, entre otros, al filósofo Emilio Lledó, que hizo un borrador precioso que nadie ha cumplido. O sea que por un lado están las leyes. Relativo a esto de Iberia, el problema es, en este momento, la cosa incomprensible de que estemos un año esperando un informe de que los vinilos que se pegan con braille, que miden una micra de espesor, sean ignífugos cuando suben a cada avión 80 kilos de papel prensa. Entonces, son estas cosas que a mí que me las expliquen. O sea, ¿por qué un servicio público necesario como es el braille para que un señor ciego sepa en qué asiento se sienta, o sepa si está en ventanilla o en el pasillo, tenga que esperar un año cuando están llenos de periódicos y de revistas todos los aviones y no son ignífugos, ¿no? Entonces, en ese punto estamos de la presentación y de la absurda espera a que la entidad internacional de certificación que permite que cualquier compañía aérea lleve un nuevo X elemento sea ignífugo. Así que en ese punto estamos, y luego ya comentaré con el representante de Iberia esta cuestión. Muchas gracias. Un segundo por alusiones. No, solamente decir que la Dirección de Comunicación, cuyo director es Luis Díaz Güell, el que se ocupe de señalizar el interior de los aviones, es una parte minúscula del problema. El problema nuestro es cómo el pasajero accede al avión, cómo el pasajero pasa los controles de seguridad, cómo el pasajero es evacuado en caso de que haya un problema. No que el pasajero sepa que tiene que seguir la línea tal, que él no la puede seguir. Entonces, cuando estaba hablando yo me estaba refiriendo a algo más ambicioso que simplemente una señalización. Y ofrecía nuestro intermedio para hacer llegar este problema a IATA, que es el que puede dar una solución no en el ámbito español, sino en el ámbito global, porque el pasajero, no nos olvidemos que llega a un aeropuerto de destino. Hoy en día está teniendo, perdón, os robo 30 segundos más, hoy en día está teniendo mucho glamour, por así llamarle, no es la palabra correcta, pero no soy un lingüista, el tema del Fast Travel Gold Medal. Esto significa que aquellos aeropuertos o compañías aéreas que cumplen con los objetivos IATA reciben un premio, ¿no?, un distintivo. Y eso que se está promocionando mucho, es decir, para que el pasajero sepa que si viaja con la compañía Iberia pues va a tener esto, esto y esto en cualquier destino, está haciendo que muchas regiones del mundo se estén sumando a esto. Con lo cual es una buena ocasión para hacer llegar a ese foro el tema de la discapacidad. En cuanto a las pegatinas, sí, es algo
Es una parte, o sea, es más amplio, lo he resumido en ese detalle. No, son 15 segundos porque es un sector que difícilmente, probablemente la gente de educación accede a él. El tema de la aeronáutica es tremendamente complicado. Hacer simplemente un agujero en una parte, en una alfombra, en el avión, requiere certificación. Pero la certificación no la hace, en este caso Iberia, sino que la hace el fabricante. Y el fabricante tiene muchas cosas para certificar. Entonces, cuando uno pide algo, se tiene que poner en fila. Pero aparte de eso, tiene unos costes enormes. Hay muchas soluciones que son muy sencillas. Simplemente poner, por ejemplo, una antena sobre RFC, sobre radiofrecuencia o sobre comunicaciones de campo próximo, una antena pasiva, un sticker en bodegas. Eso nos facilitaría muchísimo el manejo del centro de carga y eso. Es imposible, hay que certificar. Me vas a perdonar porque es que ya me ha llamado la atención y quiero que Carmen tiene una pregunta y luego ahora en el café tranquilamente hablamos. Gracias, buenos días. A mí una cosa que echo de menos es que a veces el usuario no siempre es consciente de la problemática que hay que resolver en torno a cosas como problemas de evacuación. Soy delegado de prevención en mi empresa y sé que llevamos pidiendo una evacuación incluyendo a gente con discapacidad desde hace mucho tiempo y no se atreven porque les da reparo. Creo que hay veces que el propio usuario no es consciente de eso y eso hay que hacérselo llegar. Y hay un mecanismo que está inventado desde hace mucho tiempo y es pasar encuestas. Por lo menos los que viajan las podrían contestar y ahí tendríais una fuente de información de cómo vivimos las personas con discapacidad los problemas del viajar en aviones o en lo que sea, ¿no? Supongo que tierra es un problema diferente por temas de movilidad que lo que es el propio entorno del avión, pero bueno, yo creo que una encuesta hecha a tiempo podría contribuir a dar la opinión de cómo vamos experimentando las dificultades que tenemos y cuáles no. Y no siempre la ONCE, lo digo por experiencia, actúa de acuerdo a lo que sus afiliados opinamos. Muchas gracias. Bueno, en 10 segundos, muchas gracias por este debate tan bueno, tan interesante. Me han quedado algunas preguntas, Fátima, sobre todo a ti para el tintero, pero creo que tenemos que acabar ya porque tenemos que ir un poquito con la agenda. Muchas gracias.